Personas como tú no merecen ni las sobras que rechazan los perros, le gritó el guardia de seguridad a la niña de apenas 11 años mientras la empujaba lejos del hombre en la silla de ruedas. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La pequeña, con su vestido amarillo manchado de tierra y su suéter rojo deshilachado, apuntó con su dedo tembloroso hacia el broche que brillaba en la solapa del traje azul del millonario y dijo, con una voz tan frágil que apenas se oía en medio del ruido de la avenida convertido, «Mi madre tiene un broche exactamente igual al suyo, señor». El mundo se detuvo. El millonario sintió que el corazón se le paralizaba dentro del pecho, porque ese broche no era un broche cualquiera. Ese broche solo existía en 2 lugares del mundo. Uno estaba prendido en su traje y el otro había desaparecido junto con su hija Manuela exactamente 11 años atrás. Y lo que estaba a punto de descubrir aquella tarde cambiaría no solo su vida, sino el destino de 3 generaciones. Era un martes por la tarde en el Paseo de la Castellana, una de las calles más elegantes y transitadas de Madrid. Los edificios corporativos se elevaban hacia el cielo como gigantes de cristal y acero, reflejando el sol que comenzaba a ponerse en el horizonte. En medio de todo ese lujo, ese movimiento frenético de ejecutivos con maletines de cuero, mujeres con tacones que resonaban contra el pavimento y coches de importación que avanzaban lentamente en el tráfico, estaba Ignacio Montes, un hombre de 60 años que había construido un imperio desde cero. Su silla de ruedas era de última tecnología, motorizada, con detalles cromados que brillaban tanto como su reloj Patek Philippe. Vestía un traje azul marino impecable, camisa blanca sin una sola arruga y aquel maldito broche de plata con incrustaciones de turquesa que había mandado a hacer especialmente para él y su hija cuando ella cumplió 15 años. 2 piezas únicas, 2 símbolos de un amor que se había roto cuando Manuela desapareció sin dejar rastro. A su lado caminaba Hugo, su jefe de seguridad, un hombre de 38 años con porte atlético, traje negro ajustado y esa mirada que constantemente escaneaba el entorno buscando amenazas potenciales. Hugo había estado con Ignacio durante los últimos 12 años, desde antes del accidente que lo dejó en la silla de ruedas, desde antes de que Manuela desapareciera, desde antes de que el mundo de este hombre se desmoronara pedazo a pedazo, habían salido de una reunión importantísima con inversores extranjeros. Ignacio acababa de cerrar un negocio de 200 millones de euros, pero su rostro no mostraba satisfacción, solo ese cansancio perpetuo de quien ha ganado todo el dinero del mundo, pero ha perdido lo único que realmente importaba. La niña del vestido amarillo. La niña apareció de la nada, como si la propia tierra la hubiera escupido a la superficie. Tenía 11 años, el pelo castaño enmarañado que le caía sobre los hombros en mechones desiguales, como si alguien se lo hubiera cortado con unas tijeras sin filo. Su vestido amarillo, que un día debió haber sido bonito, ahora estaba manchado con tierra, grasa y sabe Dios cuántas historias de supervivencia. Por encima llevaba un suéter rojo tejido a mano, con agujeros en los codos y demasiado grande para su cuerpo delgado. Sus zapatos eran zapatillas blancas, que ya no eran blancas, sino de un gris sucio con las suelas desprendiéndose. A pesar de su edad, la desnutrición la hacía parecer más pequeña, frágil, pero lo que más impresionaba eran sus ojos. Aquellos ojos castaños enormes que parecían contener toda la tristeza del mundo y, al mismo tiempo, una chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. «Por favor, señor», dijo la niña acercándose con las manos extendidas. «Tengo mucha hambre, solo una moneda para comprar algo de comer». Su voz era suave, educada. No el tono desesperado de quien pasa días en la calle, sino algo diferente. Algo que hablaba de una crianza que no correspondía con su apariencia actual. Hugo reaccionó inmediatamente como un perro guardián entrenado para proteger a su dueño de cualquier amenaza, sin importar que esa amenaza fuera una niña que no llegaba ni a 1 metro de altura. Se interpuso entre Ignacio y la pequeña con un movimiento brusco que hizo que varios transeúntes se giraran para mirar. «Sal de aquí», dijo con esa voz grave que había usado 1000 veces para intimidar. «No molestes al señor Montes, o la cosa se puede poner fea». La niña retrocedió un paso asustada, pero no se fue. Había algo en sus ojos, una determinación que no era normal en alguien tan joven. «Hugo». «Espera», dijo Ignacio, levantando la mano. Había algo en aquella niña que le llamaba la atención, algo familiar que no lograba identificar. Tal vez fuera la forma en que inclinaba la cabeza cuando estaba nerviosa.
O tal vez fuera simplemente que llevaba 11 años viendo el rostro de su hija en cada niña de la calle, en cada adolescente que pasaba corriendo, en cada mujer joven que subía al metro. Había gastado millones en investigadores privados. Había puesto su foto en cada periódico del país. Había ofrecido recompensas que enriquecerían a cualquiera por el resto de su vida. Pero Manuela se había desvanecido como humo en el viento. «Déjala hablar», ordenó. Y Hugo obedeció, aunque con el ceño fruncido, convencido de que su jefe era demasiado blando para su propio bien. La niña se acercó de nuevo, esta vez con más confianza. Se quedó mirando fijamente el broche en la solapa de Ignacio, aquel broche de plata que brillaba bajo el sol de la tarde, con sus incrustaciones de turquesa, formando un diseño de mariposa estilizada. «Mi madre tiene un broche exactamente igual al suyo», dijo la pequeña apuntando con su dedo sucio. Las palabras salieron de su boca con tanta inocencia, con tanta naturalidad, que por un segundo Ignacio pensó que había oído mal. El ruido del tráfico era ensordecedor. Los claxones sonaban sin cesar. Las personas pasaban gritando por sus teléfonos móviles. Vendedores ambulantes ofrecían sus productos a gritos. Seguramente había entendido mal, pero entonces la niña repitió: «Sí, señor. Mi madre tiene uno igualito. Ella me dijo que era muy especial, que solo había dos en el mundo entero». La revelación. El tiempo se detuvo. Ignacio sintió que alguien le había clavado un cuchillo en el pecho y lo estaba girando lentamente. Su rostro, normalmente sereno y controlado, después de décadas dirigiendo empresas y negociando con tiburones corporativos, se quedó completamente blanco. Sus manos, que descansaban en los reposabrazos de la silla de ruedas, comenzaron a temblar de forma incontrolable. Hugo lo notó inmediatamente y se agachó junto a él. «Señor Montes, ¿está bien? ¿Necesita la pastilla?», preguntó preocupado, pensando que su jefe estaba sufriendo uno de esos ataques de ansiedad que tenía desde el accidente. Pero Ignacio no respondió. Solo podía mirar fijamente a aquella niña, a aquellos ojos que ahora que los veía bien, muy bien, tenían el mismo color castaño miel que los ojos de Manuela, la misma forma almendrada, las mismas pestañas largas que parecían tocar las mejillas cuando parpadeaba. «¿Qué has dicho?», preguntó Ignacio con la voz quebrada e irreconocible. La niña dio un paso atrás, asustada por la intensidad de la reacción. «Perdone, señor, no quería molestar. Es solo que vi el broche y me acordé del de mi madre. Ella siempre lo lleva. Dice que es la cosa más valiosa que tiene, porque se lo dio su padre». Cada palabra era una bomba explotando en el pecho de Ignacio. Hugo miraba la escena sin entender nada, confundido por la reacción de su jefe. En todos los años que trabajaba para él, nunca lo había visto así, ni siquiera el día del accidente, ni siquiera cuando recibió la noticia de que Manuela había desaparecido. «¿Cómo se llama tu madre?», preguntó Ignacio, intentando controlar el temblor en su voz. La niña lo miró con aquellos ojos enormes, dudando si debería responder o salir corriendo. Manuela dijo finalmente: «Mi madre se llama Manuela Montes». El mundo entero se derrumbó. Ignacio sintió que la silla de ruedas se hundía en el pavimento, que los edificios se doblaban sobre él, que el cielo se partía en dos. Hugo lo sujetó por los hombros porque parecía que se iba a desmayar. «Señor, respire. Por favor, respire», decía mientras buscaba desesperadamente el frasco de pastillas en el bolsillo de la chaqueta. Pero Ignacio no necesitaba pastillas. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber si, después de 11 años de búsqueda infructuosa, de noches sin dormir, de culpa que lo corroía por dentro como ácido, su hija estaba viva. Y no solo viva, sino que tenía una hija, su nieta, esta niña preciosa, que estaba parada frente a él, vestida con ropas sucias, pidiendo limosna, en una de las avenidas más caras de la ciudad. «¿Dónde está tu madre ahora?», preguntó Ignacio, agarrándose a los brazos de la silla para no caer. Su voz sonaba desesperada, urgente, como la de un hombre que acaba de encontrar agua después de años en el desierto. La niña bajó la mirada avergonzada. «Ella está en Entrevías», respondió en voz baja. «Pero hace unas 2 semanas que no la veo». Ignacio sintió que el corazón se le paraba de nuevo. «¿Cómo que no la ves? ¿Dónde has estado estas 2 semanas?» La pequeña se encogió de hombros con esa resignación terrible que solo los niños que han sufrido demasiado logran mostrar. «En la calle, duermo donde puedo, a veces en el metro, a veces en los parques. Mi madre está enferma, no puede trabajar bien, y yo me vine al centro a ver si conseguía algo de dinero para ayudar.
Ella no sabe que estoy aquí. Se va a enfadar mucho cuando se entere, pero es que no teníamos ni para comer. Ignacio, el hombre que había construido un imperio inmobiliario, que tenía propiedades en 3 países, que acababa de cerrar un negocio de 200 millones de euros esa misma tarde, acababa de descubrir que su hija vivía en la pobreza extrema en Entrevías, y que su nieta llevaba 2 semanas viviendo en las calles de Madrid. La culpa, el dolor, la rabia contra sí mismo lo golpearon con tanta fuerza que, por un momento, no pudo respirar. Hugo seguía sin entender nada, mirando alternativamente a su jefe y a la niña, intentando procesar lo que estaba escuchando. «¿Cómo te llamas?», preguntó Ignacio, extendiendo la mano temblorosa hacia la pequeña. Ella la tomó con desconfianza. Su manita era tan pequeña, tan delgada, que parecía que se iba a romper solo de tocarla. «Me llamo Aitana», respondió. «Aitana Montes Hernández». Ignacio cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, sin que pudiera controlarlas. Llorar en público en medio del Paseo de la Castellana, rodeado de ejecutivos y empresarios que lo conocían y respetaban, debería haberle dado vergüenza. Pero en aquel momento no le importó nada. Tenía una nieta y llevaba 2 semanas en la calle, mientras él vivía en su mansión de La Moraleja, rodeado de lujos. Hugo dijo con voz firme, a pesar de las lágrimas: «Cancela todas mis reuniones del resto de la semana. Vamos a Entrevías ahora mismo». Hugo asintió sin hacer preguntas. Conocía esa mirada en los ojos de su jefe, esa determinación que aparecía cuando había tomado una decisión irrevocable. Aitana. Ignacio se dirigió a la niña, apretando su mano con más fuerza. «¿Puedes llevarme hasta tu madre?». La pequeña asintió, pero había miedo en sus ojos. «No le va a reñir, ¿verdad?». «Mi madre es buena, solo que la vida ha sido muy difícil para ella». Ignacio negó con la cabeza mientras caían más lágrimas. «No le voy a reñir, mi amor. Solo necesito verla. Necesito saber que está bien». El viaje a Entrevías. El chofer trajo la furgoneta blindada negra que Ignacio usaba para moverse por la ciudad. Hugo ayudó a su jefe a subir, colocando la silla de ruedas en el espacio especialmente adaptado. Aitana miraba el vehículo con los ojos muy abiertos. Nunca había visto un coche tan lujoso, tan grande, tan diferente de los taxis viejos y los autobuses urbanos abarrotados que conocía. «Sube, princesa», dijo Ignacio con una sonrisa a través de las lágrimas. Y esa palabra, princesa, la misma que le decía a Manuela cuando era niña, le rompió el corazón de nuevo. Aitana subió con cuidado, como si temiera que el asiento de cuero se fuera a ensuciar con su ropa. Se sentó al lado de Ignacio, pequeña y frágil en aquel espacio enorme, y por primera vez en 2 semanas sintió algo parecido a la seguridad. El trayecto desde el Paseo de la Castellana hasta Entrevías normalmente llevaba 1 hora con tráfico, pero aquel día pareció durar una eternidad. Ignacio no podía dejar de mirar a Aitana, estudiando cada detalle de su rostro, buscando rastros de Manuela en cada gesto, en cada expresión, y allí estaban, innegables. La forma en que arrugaba la nariz cuando estaba pensando, la manera en que se mordía el labio inferior cuando estaba nerviosa, hasta esa manía de jugar con un mechón de pelo, enrollándolo en el dedo, todo era Manuela. Durante el viaje, Ignacio hizo preguntas con cuidado, sin querer asustarla. «¿Tu madre te ha contado alguna vez algo sobre mí?». Aitana negó con la cabeza. «Ella nunca habla de su familia. Cuando le pregunto por mis abuelos, se pone muy triste y cambia de tema. Solo sé que tuvo que irse de casa cuando era joven y nunca pudo volver». Las palabras confirmaban lo que Ignacio había temido. Manuela había huido deliberadamente. No había sido secuestrada como todos pensaron. Había elegido desaparecer, elegido cortar todo contacto, elegido vivir en la pobreza en vez de volver. Cuando llegaron a Entrevías, la diferencia con la zona donde habían estado era tan brutal que parecían 2 países distintos. Las calles estaban llenas de baches. Los edificios eran construcciones de hormigón inacabadas, con varillas oxidadas saliendo por los tejados. Cables eléctricos colgaban peligrosamente, formando telarañas negras sobre las aceras rotas. Había puestos de comida en cada esquina, vendedores ambulantes gritando sus productos, niños jugando al fútbol con una pelota desinflada entre los coches aparcados. La furgoneta blindada de Ignacio destacaba como un diamante en medio del carbón, y la gente se detenía a mirar con curiosidad y desconfianza. Hugo iba tenso con la mano cerca del arma, escaneando constantemente el entorno.
Aitana indicaba el camino con esa familiaridad de quien conoce cada calle, cada esquina, cada tiendecita del barrio. «¿Es aquí?», dijo Aitana, señalando hacia un edificio de 3 pisos con la pintura desconchada de color rosa pálido que un día debió haber sido brillante. Las escaleras exteriores de metal estaban oxidadas y crujían a cada paso. No había ascensor. Claro, Ignacio miró las escaleras y luego su silla de ruedas, calculando mentalmente si Hugo sería capaz de cargarlo hasta el 2.º piso donde Aitana decía que vivían. «¿Puedo hacerlo, señor?», dijo Hugo como si le hubiera leído la mente. «No será la primera vez». Y así, con una combinación de fuerza bruta y determinación, Hugo cargó a Ignacio por aquellas escaleras, mientras el chófer subía la silla detrás de ellos. Aitana iba delante, cada vez más nerviosa a medida que se acercaban. «Mi madre no sabe que fui a la Castellana. Me va a echar una bronca terrible», repetía con la voz temblorosa. El pasillo del 2.º piso olía a comida recalentada y humedad. Había ropa tendida en cuerdas que cruzaban de un lado a otro. Música de rumba flamenca salía de algún apartamento. Un bebé lloraba en otro. Aitana se detuvo frente a una puerta verde con la pintura desconchada y el número 23 apenas visible. Llamó suavemente. «Mamá, soy yo». «Aitana». «Silencio». Llamó de nuevo, más fuerte. «Mamá, por favor, abre. He traído a alguien». Se oyeron pasos lentos al otro lado, el sonido de varios cerrojos abriéndose y, finalmente, la puerta se abrió apenas unos centímetros. «Aitana, Dios mío, ¿dónde has estado? Llevo 2 semanas buscándote por todas partes. Pensé que te había pasado algo terrible». La voz era débil, quebrada por el llanto y por la preocupación, pero Ignacio la habría reconocido en cualquier lugar del mundo. Era la voz de Manuela, su Manuela, más madura, pero inconfundible. La puerta se abrió completamente y allí estaba ella, Manuela Montes, que había desaparecido a los 17 años y ahora tenía 28. Estaba más delgada de lo que Ignacio recordaba. Demacrada, de hecho, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir y preocupaciones constantes. Su pelo, que antes era largo y brillante, ahora lo llevaba recogido en una coleta descuidada, con canas prematuras asomando entre el castaño. Vestía unos vaqueros desteñidos y una camiseta blanca manchada. Estaba descalza, y sus pies mostraban los callos y cicatrices de quien ha trabajado demasiado duro durante demasiado tiempo. Pero sus ojos, aquellos ojos que Ignacio había visto en sus sueños durante 11 años, seguían siendo los mismos. El reencuentro y la verdad. Y en aquel momento, cuando aquellos ojos se posaron en él, cuando Manuela realmente lo vio sentado allí en la silla de ruedas con Hugo sujetándolo, el mundo entero se detuvo. El color desapareció completamente del rostro de Manuela. Sus piernas vacilaron y tuvo que agarrarse al marco de la puerta para no caer. No susurró. «No, no puede ser. Esto no está pasando». Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente y comenzó a hiperventilar. «Aitana, ¿qué has hecho? ¿Por qué lo has traído aquí?». La niña comenzó a llorar también, asustada por la reacción de su madre. Yo solo vi su broche y pensé que, tal vez, él podría ayudarnos». Manuela se dejó caer de rodillas en el suelo del pasillo, cubriéndose el rostro con las manos, mientras sollozaba de una manera tan desgarradora que hasta Hugo, acostumbrado a mantener la compostura profesional en cualquier situación, sintió un nudo en la garganta. Ignacio le hizo una señal a Hugo que entendió inmediatamente. Con cuidado, lo llevó hasta donde estaba Manuela y lo sentó en el suelo junto a ella. Algo completamente inapropiado para un hombre de su posición, pero que en aquel momento era lo único que importaba. «Manuela», dijo Ignacio con la voz quebrada, extendiendo la mano temblorosa hacia su hija. «Mi niña, mi Manuela». Pero ella se apartó, arrastrándose hacia atrás como un animal herido. «No me llames así. Perdí el derecho a que me llamaras así hace 11 años». Las lágrimas corrían por su rostro, dejando caminos limpios en sus mejillas sucias. «No lo entiendes, papá. No puedes estar aquí. Es peligroso. Tienes que irte». Ignacio negó con la cabeza, sus propias lágrimas nublándole la visión. «No voy a ir a ninguna parte sin ti. Pasé 11 años buscándote. 11 años sin saber si estabas viva o muerta. 11 años culpándome por todo». Manuela rió con amargura, un sonido que no tenía nada de alegre. «¿Culpándote tú? Fui yo quien lo estropeó todo. Fui yo quien tuvo que huir porque fui tan estúpida, tan ingenua». Los vecinos empezaban a asomarse por las puertas, curiosos por el escándalo. Hugo,
Consciente de que estaban llamando demasiado la atención, sugirió que entraran al apartamento. Manuela asintió débilmente y todos entraron a aquel espacio minúsculo que ella llamaba hogar. Era un lugar de no más de 30 metros cuadrados que servía como salón, cocina y comedor al mismo tiempo. Había 2 puertas que presumiblemente daban a un baño y a un dormitorio. Los muebles eran escasos y viejos, un sofá con los muelles vencidos, una mesa de plástico con 2 sillas diferentes, un hornillo de gas con solo 2 fogones funcionando. Pero lo que más le dolió a Ignacio fue ver que, a pesar de la pobreza extrema, todo estaba meticulosamente limpio. Las paredes recién pintadas de blanco, el suelo barrido hasta el último rincón, los pocos platos organizados y relucientes. Manuela había conservado aquel orgullo, aquella dignidad de mantener su espacio impecable sin importar las circunstancias. Hugo ayudó a Ignacio a sentarse en el sofá mientras Aitana se encogía en un rincón asustada por toda la atención. Manuela se quedó de pie junto a la ventana, dándoles la espalda, abrazándose a sí misma como si intentara mantenerse entera. «¿Por qué, Manuela?», preguntó Ignacio con la voz cargada de dolor. «¿Por qué desapareciste así? ¿Por qué nos dejaste creyendo lo peor?». Manuela rió de nuevo con aquella amargura terrible. «¿Quieres saber por qué? ¿De verdad quieres saberlo?». Se giró para enfrentarlo, e Ignacio vio en sus ojos una rabia que llevaba años acumulándose. «Me quedé embarazada a los 17 años, papá. Me quedé embarazada de un chico del barrio que no era de nuestra clase social, que no tenía dinero ni un apellido importante. Y cuando te lo conté, cuando te pedí ayuda, ¿recuerdas lo que me dijiste?». Ignacio cerró los ojos, y en aquel momento el recuerdo que había estado bloqueando durante 11 años volvió con toda su fuerza brutal. Se vio en su despacho furioso, gritándole a Manuela que había arruinado su reputación, que cómo se atrevía a avergonzar a la familia de esa manera. Le había dicho que tendría que deshacerse del bebé, que no había otra opción, que una chica de su posición no podía tener un hijo con un cualquiera. Y cuando Manuela se negó, cuando le dijo que amaba a aquel bebé, sin importar quién fuera el padre, él le había dado un ultimátum: o abortaba o se largaba de su casa. Le dijo que eligiera. Manuela continuó con la voz temblando de rabia contenida. «El bebé o la familia, como si fuera tan sencillo, como si pudieras obligarme a elegir entre 2 partes de mi alma. Y yo elegí a mi bebé, elegí a Aitana». El silencio que siguió fue devastador. Ignacio se cubrió el rostro con las manos, sollozando sin poder controlarse. Hugo miraba hacia otro lado, incómodo por ser testigo de algo tan íntimo y doloroso. Aitana, que finalmente entendía por qué nunca había conocido a sus abuelos, lloraba en silencio en su rincón. «Perdóname», logró decir Ignacio entre sollozos. «Perdóname mucho, Manuela. Fui un monstruo. Fui el peor padre que pudo existir. Estaba tan obsesionado con las apariencias, con lo que dirían los socios del club, con mantener el apellido Montes impecable, que me olvidé de la única cosa que realmente importaba, que eras mi hija, y que te amaba más que a nada en este mundo». Manuela se dejó resbalar por la pared hasta quedar sentada en el suelo, abrazándose las rodillas. «Me fui aquella misma noche. Cogí algo de ropa, el broche que me habías dado porque era la única cosa que realmente valoraba, y me largué. Conocí a una prima lejana que vivía en Entrevías, y me dejó quedarme con ella hasta que Aitana nació». «¿Y el padre del bebé? ¿Qué pasó con él?», preguntó Ignacio, aunque parte de él temía la respuesta. Manuela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Miguel», se llamaba Miguel Hernández. Era un buen chico, era pobre, pero era bueno. Trabajaba en la construcción y me amaba de verdad. Cuando le dije que estaba embarazada, quiso casarse conmigo en el acto, quiso enfrentarse a ti y pedir mi mano como es debido, pero yo sabía cómo eras, sabía que nunca lo aceptarías. Cuando salí de casa, él me apoyó en todo. Trabajaba el doble para mantenernos. Estuvo conmigo cuando nació Aitana. Me sostuvo la mano durante todo el parto. Lloró de felicidad cuando la vio por primera vez. Por primera vez en toda la conversación, una sonrisa genuina apareció en el rostro de Manuela, un recuerdo dulce en medio de tanta amargura. «¿Y dónde está ahora?», preguntó Ignacio, aunque, por la expresión de Manuela, ya sabía que la respuesta no sería buena. «Murió cuando Aitana tenía 4 años. Un accidente en la obra, una viga mal fijada. Fue instantáneo», dijeron, «que no sufrió. Pero nosotras sufrimos, papá. Sufrimos mucho». Manuela se secó más lágrimas. «Después de eso, todo se desmoronó. Yo no tenía estudios completos, no tenía experiencia laboral.
No tenía nada más que una niña a la que alimentar. Trabajé en lo que pude, limpiando casas, vendiendo bocadillos en la calle, lo que fuera, pero nunca era suficiente. Y hace 6 meses enfermé. Un problema en los riñones. Los médicos de la Seguridad Social dicen que necesito tratamiento, pero la medicación de apoyo es cara y no puedo trabajar como antes. Por eso Aitana se fue, porque esta niña noble y hermosa pensó que podía ayudar consiguiendo algo de dinero en el centro. Manuela miró a su hija con tanto amor que Ignacio sintió que el corazón se le partía de nuevo. Y ahora estás aquí viendo en lo que nos hemos convertido. Ignacio negó con la cabeza enérgicamente. No, Manuela. Ahora estoy aquí viendo a 2 de las mujeres más fuertes y valientes que he conocido. Estoy viendo a mi hija, que eligió el amor en vez del dinero, que crió sola a una niña maravillosa a pesar de todas las adversidades. Estoy viendo a mi nieta que a los 11 años tuvo el valor de ir al centro para ayudar a su madre. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Y estoy viendo los resultados de mi propio orgullo estúpido, de mi arrogancia, de mi cobardía, porque fui un cobarde, Manuela. Tuve miedo de lo que los demás pensarían, y por eso perdí 11 años con mi hija, y no conocí a mi nieta hasta ahora. Se inclinó hacia adelante en el sofá todo lo que la silla le permitía. Pero si me das una oportunidad, solo una oportunidad, juro por todo lo que es sagrado que voy a compensar cada segundo perdido. Manuela lo miraba con una mezcla de dolor, rabia y algo que podría ser esperanza. No quiero tu dinero, papá. No fui a buscarte en todos estos años porque no quiero tu dinero. Ignacio asintió. Lo sé, pero necesitas ayuda médica. Aitana necesita un lugar seguro para vivir, para ir al colegio, para ser una niña, en vez de preocuparse por conseguir comida. Y yo necesito, desesperadamente necesito, recuperar a mi familia. Se quedó en silencio un momento antes de continuar. Tu madre murió hace 4 años. Cáncer. Uno de sus últimos deseos fue verte de nuevo, pedirte perdón por no haberte defendido aquella noche, por no haber sido más fuerte que yo. Manuela sollozó al escuchar esto. Ella siempre fue más débil de carácter. Siempre me obedeció en todo y eso la mató por dentro. Pasó sus últimos meses suplicándome que te encontrara, que te trajera de vuelta. Pero a esas alturas yo ya me había gastado millones en investigadores privados y todos habían fracasado. Eras un fantasma. ¿Y tú? ¿Cómo acabaste en la silla de ruedas?, preguntó Manuela, notando por primera vez realmente la condición de su padre. Ignacio suspiró pesadamente. Hace 5 años. Un accidente de coche. Volvía de una reunión. Llovía. Un camión perdió el control y me golpeó de lado. Pasé 3 meses en el hospital, 7 cirugías en la columna. Los médicos dijeron que tuve suerte de sobrevivir, pero yo no me sentía afortunado. Me sentía castigado. Castigado por haber perdido a mi hija por mi propia estupidez. Y ahora ni siquiera podía caminar para buscarte. Hugo, que había permanecido en silencio todo este tiempo, carraspeó discretamente. Señor Montes, si me permite. Después del accidente, lo vi caer en una depresión terrible. Dejó de comer, dejó de dormir, abandonó los negocios. Todo el imperio que había construido casi se desmorona. Solo cuando decidió que tenía que mantenerse fuerte por si algún día usted volvía, señorita Manuela, solo entonces comenzó a recuperarse. Manuela miró a su padre con ojos nuevos, viendo realmente por primera vez en 11 años, no al monstruo que la había expulsado de casa, sino al hombre roto que había vivido con las consecuencias de sus decisiones. ¿De verdad me buscaste todo este tiempo?, preguntó con una vocecita. Ignacio asintió. Cada día. Gasté casi 3 millones de euros en investigadores privados. Tu foto estuvo en cada periódico, en cada telediario, en cada revista del país durante años. Ofrecí recompensas enormes, pero tú no querías ser encontrada y fuiste muy cuidadosa. Manuela rió sin humor. Cambié mi apellido en todos los documentos que pude. Trabajé cobrando solo en efectivo. Me mudaba cada año a un lugar diferente. No quería que me encontraras porque tenía miedo de que me quitaras a Aitana, de que me dijeras que no era apta para ser madre, que una chica que había elegido vivir en la pobreza no merecía tener a su hija. Nunca haría eso, dijo Ignacio con voz firme, a pesar de las lágrimas. Nunca te quitaría a Aitana. Cometí ese error una vez, obligándote a elegir entre tu bebé y tu familia. No voy a cometer el mismo error 2 veces. Se limpió el rostro con un pañuelo que Hugo le tendió discretamente. Pero tampoco puedo irme de aquí y dejaros viviendo así,
sabiendo que mi hija está enferma y que mi nieta ha estado durmiendo en las calles. No puedo, Manuela. Me mataría por dentro. Una segunda oportunidad. Aitana, que había estado observando todo en silencio desde su rincón, finalmente se levantó y caminó hacia su abuelo. Se detuvo frente a él, estudiándolo con aquellos ojos enormes que ahora Ignacio sabía que había heredado directamente de su madre. ¿Es de verdad mi abuelo?, preguntó con voz temblorosa. Ignacio asintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. ¿Y de verdad no me va a alejar de mi madre? Él negó con la cabeza enfáticamente. Nunca, princesa, nunca. Aitana se acercó más, y con una valentía que desmentía sus 11 años, abrazó a Ignacio. Fue un abrazo tímido al principio, inseguro, pero luego se aferró a él como si fuera una tabla de salvación en medio de una tormenta. Ignacio la envolvió con sus brazos y, por primera vez en 11 años, sintió algo parecido a la paz. Ella olía a tierra y sudor de niña que había estado demasiado tiempo en la calle, pero también olía a inocencia, a esperanza, a futuro. Manuela los observaba desde su lugar en el suelo, llorando en silencio, viendo cómo su padre conocía finalmente a su nieta, viendo cómo 11 años de dolor comenzaban a sanar, aunque fuera solo un poquito. Mamá, dijo Aitana sin soltar a su abuelo. ¿Podemos darle una oportunidad, por favor? Estoy tan cansada de tener hambre todo el tiempo. Estoy tan cansada de verte enferma y no poder ayudar. Esas palabras fueron las que finalmente derribaron las defensas de Manuela. Está bien, susurró. Está bien, podemos intentarlo. Ignacio cerró los ojos, agradeciendo en silencio a un Dios en el que había dejado de creer hacía años. Pero con condiciones, continuó Manuela levantándose con dificultad. Ignacio asintió inmediatamente. Las que quieras. Todas las que quieras. Manuela respiró hondo, reuniendo fuerzas. Primera condición. Nada de mentiras. Si prometes algo, lo cumples. Si no puedes cumplirlo, no prometas. Basta de promesas vacías. Como cuando era niña, y tú siempre decías que vendrías a mis recitales de piano, pero nunca llegabas porque tenías reuniones más importantes. Ignacio sintió cada palabra como un latigazo, pero asintió. Te lo prometo y lo digo en serio. Segunda condición, continuó Manuela. Esto se construye despacio. No vamos a fingir que los últimos 11 años no existieron. Necesitamos conocernos de nuevo. Tú, yo y Aitana. Somos personas diferentes ahora. Completamente de acuerdo, dijo Ignacio. Manuela se mordió el labio antes de continuar. Tercera condición. Nunca, nunca más pongas tu orgullo o tu reputación o tus negocios por encima de la familia. Eso fue lo que nos destruyó la primera vez. Estabas tan obsesionado en ser el empresario más exitoso, en tener el apellido más respetado, que te olvidaste de que tenías una hija que necesitaba a su padre. Esa dolió más que todas las anteriores juntas, pero Ignacio sabía que cada palabra era verdad. Lo juro por la memoria de tu madre, por mi propia vida, por todo lo que soy. La familia primero, siempre. Manuela asintió limpiándose las lágrimas. Y cuarta condición. Necesito mantener mi independencia. No quiero ser mantenida. Quiero trabajar. Quiero ser útil. Quiero que Aitana vea que su madre es fuerte y capaz. Así que, si nos vas a ayudar, tiene que ser de una manera que me permita mantener mi dignidad. Ignacio pensó un momento. ¿Qué estabas estudiando antes de irte? Manuela parpadeó sorprendida por la pregunta. Administración y dirección de empresas. Iba a entrar en la universidad justo cuando pasó todo. Ignacio asintió. Tengo 12 empresas bajo mi control. Todas necesitan administradores competentes. Tú terminas tu carrera. Yo lo pago todo, y cuando te gradúes, te doy un puesto real con un sueldo real en una de ellas. No por ser mi hija, sino porque estarás cualificada para el trabajo. Los ojos de Manuela se iluminaron por primera vez con algo que parecía esperanza real. ¿Lo dices en serio? Él asintió por completo. Y mientras estudias, vosotras vivís en una de mis propiedades. Una casa normal, en un barrio tranquilo, nada ostentoso. Pagáis un alquiler simbólico. Si eso te hace sentir mejor para mantener tu independencia, Aitana irá a un buen colegio. Tú recibes el tratamiento médico que necesitas y todos nos tomamos el tiempo que haga falta para sanar. Manuela se quedó mirándolo durante mucho tiempo, buscando en sus ojos alguna señal de mentira, de manipulación del hombre que 11 años atrás la había obligado a elegir entre su bebé y su familia. Pero lo que vio fue diferente. Vio a un hombre roto que había perdido todo lo que amaba y que ahora tenía una segunda oportunidad que no merecía,
pero que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para no desperdiciarla. «Está bien», dijo finalmente. «Vamos a intentarlo. Pero a la primera señal de que estás volviendo a ser el hombre que eras, al primer momento en que yo sienta que tu orgullo es más importante que nosotras, nos vamos. Y esta vez nunca más nos vas a encontrar». Ignacio le tendió la mano. Trato hecho. Manuela la tomó, y se dieron un apretón formal, como dos socios cerrando un acuerdo, porque aún no estaban listos para los abrazos. Aún había demasiada herida sin cicatrizar. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides darle a me gusta y compartirla con quienes también creen en el poder transformador del amor familiar. Deja en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber dónde están nuestros amigos que también valoran las historias de esperanza y de segundas oportunidades. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias que emocionan e inspiran. Un abrazo cariñoso y hasta pronto.